Bienvenidos a la penúltima sesión de la cuarta cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas, Alipio Jaramillo Giraldo, Cultura y Territorio. Pues nos llena de alegría, pero también de tristeza saber que ya llevamos una cuarta versión que ha sido posible sostenerla, pues gracias a la presencia de ustedes y de todas las entidades e instituciones. Recordarles que el próximo martes 3 de diciembre es la sesión de clausura. Es la sesión de clausura y es el acto de graduación, ¿cierto? Para que por favor nos acompañen. Aspiramos a graduar más de 100 estudiantes, es un extraordinario número. En una ciudad como Manizales, un extraordinario número de que más de 100 personas hayan asistido a un promedio de 80% de todas las sesiones, es una cosa que vale la pena resaltar. Entonces no se les olvide, pues dentro de 8 días, ¿sí? Venimos a la graduación, ¿no? Bien bonitos y bien bonitas, ¿no? Para la foto y todo eso, como es usual en los actos de graduación, ¿no? Muy bien. En esa última sesión vamos a tener a una de las personas que más ha sido reconocida en Colombia por el estudio de la cultura del incumplimiento de las normas, Mauricio García Villegas, su prima Liliana, que siempre nos ha acompañado con la cátedra. Gracias pues por ayudarnos también a que él nos acompañara. Sí, muchas gracias, Lili. Mauricio García es manizaleño, ya habrá tiempo de presentarlo, pero lo único que les puedo decir es que esa sesión tampoco se la pueden perder. Ya habrá tiempo, hemos recibido algunas recomendaciones sobre la quinta versión de la cátedra, que ya por lo menos el proyecto se ha presentado a la Universidad de Caldas. Vamos a tener quinta cátedra, gracias a la presencia de ustedes. Van a ser unos temas espectaculares, novedosos, pero ya habrá tiempo para hablar de eso. Como es usual y haciendo, como lo dije ahorita, las veces de azafata, en caso de una evacuación de emergencia, las personas que estén ubicadas en las primeras 4 hileras de arriba levantan la mano, por favor, salen por la puerta de ingreso, y de la fila quinta hacia abajo salimos por la puerta que está a mi derecha. Bueno, la última tarea que les dejamos, pues se les llamó la atención porque no la hicieron, ¿no? Más o menos, doña Miriam. Pero esta vez vamos a entregar un kit de la cátedra. Tenemos la gorrita. Si me traen un cuadernito de una agenda, Fernando, por favor. Tenemos la camiseta que ustedes ya la conocen, la camiseta de la cátedra, que es de una calidad 1A, para que la usen o para que la guarden, no para que la vayan a usar por ahí para recoger regueros, ¿sí? Tenemos el afiche de la cátedra, y para los que no las tienen, porque yo sé que al cabo de 20 años estas manillas van a valer muchísimo, gracias Geraldine, las 4 manillas hasta ahora, ¿sí? Para los que no la tienen. Como dicen los vendedores de ferias, lleve más, y tenemos una agendita adicional. La pregunta es muy sencillita, tienen tiempo de pensar. El primero que levante la mano, muy sencillita. Le vamos a dar este kit de la cátedra al que nos diga, preferiblemente en orden, las sesiones que hemos tenido, los temas y los ponentes hasta el día de hoy. El que nos dé el mayor número, facilito. El primero que levante la mano nos dice, vea, primero este, segundo este, luego esto, temas y ponentes. ¿Sí? Temas y ponentes. El que esté listo, levanta la mano. Señor rector, ¿usted tiene más de 8 o no? Sí, señor. Muy bien, ¿nos quiere decir? Claro, sí, señor, con mucho gusto. Colonización y protesta campesina en Colombia.
Caterine Legrand. 1. Alipio Jaramillo Giraldo, Vida y Obra, 1, por Carlos Alberto Ospina. 2. 400 años de Anserma, fue la tercera sesión. En Anserma. Historia, conflicto y paz en Colombia, Darío Villamizar, Oti Patiño y el recientemente fallecido Iván Roberto Duque. 4. Aproximaciones a la obra de Rafael Arango Villegas, por Carlos Arboleda González. 5. 200 años de historia, Colombia, un país macotiano. Paula Tatiana Pantoja, Mariela Márquez y Felipe Castellón. 6. Paisaje cultural cafetero de Albeiro Palencia Llano. 7. El río Cauca en el desarrollo de la región, con Gonzalo Duque Escobar. 8. Las guerrillas en la historia de Colombia, con Darío Villamizar, 9. que repitió sesión. Alipio Jaramillo, parte 2, Álvaro Medina. 10. Caldenses, Historia y Literatura, Adalberto Agudelo Duque. 11. Juan República Navemus, Alcances y limitaciones del fenómeno policial en Manizales, siglo XIX, Héctor Miguel López. 11. Historias y relatos en el cementerio San Esteban, de David Esteban Molina. Oración para las velas. 12. La mujer de Cabal en el proceso de colonización antioqueña, Jaime Fernández Botero. 13. Cuento infantil, mitos y leyendas de Caldas, niños participantes del concurso de colegios de Caldas y Manizales. ¿Listo? Muy bien. Cristian Javier Niño, la de Muy bien. Un aplauso para el señor rector. Entonces, él es el señor rector de... ¿Cómo se llama la institución educativa? Yo soy rector de la institución educativa rural Giovanni Montini en el kilómetro 41. Muy bien. Juicioso llevando su cuaderno. Muy bien. Dando buen ejemplo. El señor rector bien puede y se acerca a recibir su kit. Divina de corbata como si fuera. Maravilloso. Se está graduando anticipadamente. Sí, señor, ya voy, Jorge Fernando. Yo tengo el gusto de presentarles a Cristian Javier Niño Posada. Cristian Javier Niño Posada es licenciado en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y está culminando sus estudios de maestría en Historia de la misma Universidad Tecnológica de Pereira. Pertenece al grupo de investigación UIS, Universidad Industrial de Santander UTP, Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas. La ponencia de Cristian Javier Niño Posada se llama, es el nombre de la ponencia más larga que hemos tenido hasta ahorita, Cristian, ¿cierto? La región caldense en la construcción de un proyecto nacional. Notas interpretativas sobre la geografía médica y nosológica de Emilio Robledo Correa y la geografía económica de Antonio García Nosa. ¿Sí? Yo pienso que vale la pena aquí, como se lo decía yo ahorita a Cristian, resaltar que a pesar de que hoy es la sesión 70, es la primera vez que vamos a pensar y a enfocar un poco la sesión en estos dos ilustres personajes que han influido mucho en el pensamiento y la construcción y formación de nuestro territorio. Emilio Robledo, salamineño, ¿sí? Y obviamente Antonio García Nosa. Incluso de Antonio García Nosa, yo quería hacer un reconocimiento público aquí a Fernando Cantor Amador, quien nos acompañó siempre en la cátedra, porque recordemos precisamente que el colectivo y el grupo de investigación que él manejaba en la Universidad de Caldas se llamaba Colectivo Antonio García Nosa.
porque Fernando Cantor era una persona que admiraba mucho su obra y su producción. Entonces, bienvenido a Cristian y a Edwin también, ¿sí? De la Universidad Tecnológica de Pereira. Recordemos que la cátedra desde sus inicios en el 2015 siempre ha tenido un espacio para la región, abierto, incluyente, y la UTP también ha participado siempre activamente de este espacio. Entonces, Cristian, bienvenido a esta sesión de la cátedra, bienvenido a Manizales y bienvenido a la Universidad de Caldas. Bueno, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí presentes. Pues este es como el segundo espacio en el que presento avances de mi proyecto de investigación para optar al título de la maestría. Vale decir, pues bueno, como ya lo mencioné y como lo mencionó el profesor Francisco, esto hace parte de mi tesis de maestría, que pues fue financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira y que estoy como en proceso de finalizar. Entonces, pues ese título tan largo, que es el más largo en la historia de la cátedra regional, se debe a que, pues, haciendo como un estudio del contexto histórico en el que surgieron cada una de las dos geografías que voy a, pues, como analizar brevemente en esta presentación, que son la geografía médica y nosológica del departamento de Caldas, de Emilio Robledo Correa, y la geografía económica de Caldas, de Antonio García Noza. Cada una se inscribió como en un propósito o en un proyecto nacional de construcción de una geografía nacional. En el primer caso, de una geografía patológica de Colombia, y en el segundo caso, de la geografía económica de Colombia. Ya voy a hacer énfasis, pues, como en cada uno de esos dos proyectos nacionales, y también como a explicar un poco cómo es que cada una de estas dos geografías respondió a ese propósito compartido, pues, como por los científicos de cada una de las dos épocas. En primer lugar, antes de entrar con el tema grueso de la presentación, pues vale decir que mi estudio se inscribe, pues, lógicamente en el campo de la historia regional o de los estudios regionales, en tanto mi objeto de estudio, que son las dos geografías, pues hacen parte como de la construcción de imágenes o de representaciones de la región caldense. Entonces, esto de alguna manera nos va a ayudar a comprender cómo es que históricamente se ha construido y se ha entendido el territorio que ocupa, bueno, que actualmente ocupan los tres departamentos del eje cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda, que antes eran el antiguo departamento de Caldas. Y por otra parte también se inscribe o como que colinda con los terrenos de la historia cultural, en tanto es una historia de las representaciones y de las construcciones discursivas y geográficas del territorio, ¿sí? Entonces, pues aquí traía una frase o un fragmento de un texto de Peter Burke, que es uno de los historiadores de la cultura más reconocidos, quien dice que, pues, como que cada vez se pone más en tela de juicio esa presuposición de que el objeto representado se corresponde con la realidad, ¿sí? Que de lo que se trata más bien es de una construcción o de una interpretación de esa realidad, pues, materializada en un objeto, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo entiendo las dos geografías no como una representación aséptica o fiel del territorio que ocupaba el departamento de Caldas, sino más bien como una construcción discursiva que en cada uno de los dos, pues, como de los dos casos, de Emilio Robledo y Antonio García Noza, obedecían a un contexto, a unos intereses, pues, como a unos discursos que desde el campo de la geografía, de la medicina y de la economía se estaban moviendo en el país. Y pues como que este estudio se enmarca también en una serie de trabajos que también han abordado pues como el enfoque de la construcción del territorio. No me voy a detener mucho en ellos, voy a mencionar en un primer momento, que son estos de arriba, una serie de trabajos que, pues, como que tienen distintas posiciones geográficas. Entonces, por ejemplo, el de Efraín Sánchez Cabra sobre gobierno y geografía, sobre el proyecto de la Comisión Coreográfica.
donde abordaba precisamente que esa representación del territorio en esos textos de geografía, en esas acuarelas, en esos mapas coreográficos, obedecía a un interés estatal por definir y describir y pues como construir una imagen del territorio nacional. Luego sigue Lucía Duque Muñoz, Sebastián Díaz Ángel, Santiago Muñoz Arbeláez y Mauricio Nieto Olarte, quienes de cierta manera plantean como unas discusiones alrededor de la cartografía como un dispositivo de construcción de imágenes del territorio. De hecho, el libro de Sebastián Díaz Ángel, Santiago y Mauricio habla sobre pues como que esos mapas que han existido en la historia cartográfica del país en realidad son como unos ensamblajes de la nación, ¿sí? Como que pues están representando un territorio, están construyendo una imagen pues como cartográfica del territorio a partir de pues como de unas consideraciones, de unos intereses bien particulares. Tenemos también a Raymond Crive, que investiga todo el tema de la construcción del Estado mexicano, y en su libro México Cartográfico lo que propone más bien es una historia cultural pues como de cómo se fijaba el mapa o se fijaba el territorio mexicano pues como después de la revolución y cuando había un interés por delimitar las fronteras con Estados Unidos y por proponer una imagen cartográfica que fuera lo más fiel posible a esos intereses del Estado. Y tenemos también a Marta Herrera Ángel, que hace un trabajo bien interesante sobre las llanuras del Caribe y el altiplano cundiboyacense o los Andes centrales colombianos, bueno, neogranadinos. Y lo que explica ella, la historiadora y geógrafa Marta Herrera Ángel, es que precisamente esas estrategias de ordenar el territorio, de clasificar sus recursos, sus poblaciones, sus formas de vivir, obedecía también a unas estrategias de control y de dominio sobre ese territorio, ¿sí? También es un poco como ir en la vía de los estudios de Michel Foucault, pues sobre el análisis del discurso y como sobre ese discurso como un dispositivo de control, ¿sí? Como de no solo describir el territorio, sino querer imponer, querer instaurar un dominio sobre el territorio. Y por último tenemos a Nancy Applebaum con el libro Dibujar la Nación, que también es sobre la comisión coreográfica y plantea pues como otro tipo de consideraciones quizás un poco más novedosas frente a las acuarelas y pues como a toda esa representación pictórica de la nación colombiana. Y por otro lado tenemos unos estudios más regionales, más anclados a nuestro contexto, empezando con el que hizo en 1979 la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales, para los estudios sociales, FAES, que realizó un seminario con unos historiadores, entre ellos Jaime Jaramillo Uribe, y que se centró más en estudiar esos componentes regionales que conformaban la nación, ¿sí? Entonces era una perspectiva que incluso se va a completar en otros seminarios que están en un libro que se llama Aspectos polémicos de la historia del siglo XIX colombiano, y que se trata de entender la construcción de un proyecto de nación a partir de las particularidades regionales, que es algo que voy a recalcar también en mi proyecto de investigación, porque ambos autores, Emilio Robledo Correa y Antonio García Noza, proponen que para conocer a profundidad el territorio nacional y pues como elaborar una imagen o un discurso sobre la nación, es ineludible y pues es imprescindible también estudiar las regiones por separado, ¿sí? Como todas esas particularidades regionales. Tenemos también los estudios de Jaime Eduardo Londoño Mota, de Alexander Betancourt Mendieta, Carlos Alfonso Victoria Mena y Sebastián Martínez Botero, que empiezan a introducir conceptos como el concepto de frontera para explicar todas esas dinámicas de configuración territorial, si se puede decir así, del Viejo Caldas. El balance historiográfico que hacen Luis Javier Ortiz, Lina Marcela González y Oscar Almario García, donde nos proponen una lectura muy profunda de cómo se ha construido una imagen o bueno, múltiples imágenes de la región caldense en la historiografía, ¿sí? Entonces analizan como toda esa producción historiográfica que ha circulado en torno a la región caldense.
Y por último también Albeiro Valencia Llano, que también elabora unas interpretaciones muy valiosas sobre la construcción de la región caldense y pues como todos esos fenómenos de la vida cotidiana, de la colonización antioqueña y pues como todo esto que ha configurado históricamente la región. Voy a hablar de este territorio, o más bien voy a hablar de cómo dos autores, Emilio Robledo Correa y Antonio García Noza, construyeron este territorio. Vemos que pues es el mapa del famoso Triángulo del Café, el eje cafetero, el centro occidente colombiano. En este caso lo vamos a llamar Viejo Caldas, que fue una entidad político-administrativa que existió entre 1905, cuando fue creada por el gobierno de Rafael Reyes, y 1966-1967, que fue cuando se segregó en los 3 departamentos que actualmente conocemos como eje cafetero. Ahí está imágenes de una cartilla que realizó el historiador Ricardo de los Ríos Tobón, que se llama Risaralda en el mapa, y que precisamente también se preguntaba cómo era que se había armado el territorio caldense, pues desde su creación como entidad político-administrativa en 1905 hasta su configuración final, digámoslo así, en 1912-1913, cuando se le anexan territorios de la Intendencia del Chocó, que en este caso sería Pueblo Rico y el corregimiento de Santa Cecilia. Entonces eso es un poco como para situarnos geográficamente de qué territorios que están hablando los dos autores. Ellos son los dos autores. Bueno, este es Emilio Robledo Correa. Esta fotografía es de 1901, es del archivo de fotografía Rodríguez, que está en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y en el fondo de la Universidad de AFIT. Y el de la izquierda o de su derecha es Antonio García Noza. Casualmente esta fotografía le fue tomada a Antonio García mientras hacía el trabajo de campo para construir el informe de la geografía económica de Caldas. De esa sí no tengo la fuente, es una imagen que se puede encontrar fácilmente en internet. Estos son entonces los dos autores. Uno pues nacido en el siglo XIX y en 1875, si no estoy mal, que fue pues como un representante de la cultura letrada caldense, de esos círculos de hombres de letras que fueron tan importantes para dotar de sentido, de unidad cultural y pues como construir unos referentes históricos y geográficos para la configuración de lo que era el viejo departamento de Caldas. Y Antonio García Noza, que es un autor que ya va a empezar a incursionar como en esos procesos de institucionalización de las ciencias sociales en Colombia. Al final de la presentación voy a hablar un poco de eso. Uno es médico, Emilio Robledo fue médico de la Universidad de Antioquia. Antonio García Noza se graduó como abogado de la Universidad del Cauca y posteriormente, ya en los años 40, en 1943, crea el Instituto de Investigaciones Económicas en la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces también le va a contribuir mucho a la consolidación de un pensamiento económico y de un pensamiento social en el país y en la región. Estos son los dos libros de los que voy a hablar, o los libros que he estudiado. El primero es la Geografía Médica y Nosológica del Departamento de Caldas, precedida de una noticia histórica sobre el descubrimiento y conquista del mismo. Fue publicado en 1916 por la Imprenta Departamental de Caldas, 2 años antes de que pues, la Asamblea Departamental le otorgara como la potestad de publicar obras de carácter científico. Pues esas obras de carácter científico que se empiezan a publicar a partir de 1918 son especialmente Archivo Historial, que fue la revista o el órgano de difusión del Centro de Estudios Históricos de Manizales. Y en un segundo momento tenemos la Geografía Económica de Caldas. Si ven acá, dice Geografía Económica de Colombia, Caldas. ¿Dónde está el 4? Bueno, ahí no se ve el 4, pero este tomo de la Geografía Económica de Caldas correspondió al 4º volumen de la serie de Geografías Económicas de Colombia.
que fue dirigida por la Contraloría General de la República. Ya más adelante, pues cuando entre de lleno en esta geografía económica, les voy a hablar un poco sobre ese proyecto. Fue publicada en 1937 por la Imprenta Nacional y la Contraloría General de la República. Entonces, ya hecho este contexto, empecemos entonces a hablar de la geografía médica y nosológica de Caldas, que yo la enmarco en un contexto de consolidación de un proyecto de medicina de Estado en Colombia entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Más adelantico voy a hablar de ese proyecto de medicina de Estado, voy a mencionar un poco de qué trata este libro, básicamente cuál es el contenido. Ya dije que fue publicado en 1916, tuvo un tiraje de 1000 ejemplares, según encontré en un acta de visita que practicó el jefe de la sección segunda de gobierno en diciembre de 1916 a la imprenta departamental. Ese informe está en la Gaceta Departamental de Caldas de 1916. Y Jaime Sanín Echeverry y Rafael Henao Toro, que son dos personajes que investigan la obra de Emilio Robledo, dicen que este libro le mereció ocupar como el puesto de uno de los 100 mejores libros publicados hasta el momento en Colombia. Entonces, pues vemos que estamos hablando de una obra muy importante, no solo para la comprensión del territorio caldense, sino como para la configuración de un pensamiento social en la región y en el país. Está compuesto de 3 apartados. El primero es una noticia histórica sobre el descubrimiento y conquista del territorio ocupado por el departamento de Caldas, donde hace una revisión de las crónicas de los escritos de varios cronistas que acompañaron a Jorge Robledo, a Sebastián de Belalcázar, pues en las excursiones en el territorio que se configuró en 1905 como departamento de Caldas. Y no solo hace esa revisión, sino que plantea algunas consideraciones un poco críticas sobre el lugar exacto del asentamiento de algunas poblaciones, de Santa Ana de los Caballeros, y entrega en su libro 2 fuentes que no se conocían mucho hasta el momento. La segunda parte del libro, que es la que más me interesa, pues por tratarse del apartado de la geografía médica del departamento de Caldas, es un estudio sobre esa influencia que ejercían los agentes geográficos, el clima, las condiciones del suelo en la salud del pueblo caldense. Va a hacer una caracterización de unas enfermedades que son las que más se presentan por municipio, por región. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver como las 3 regiones o subregiones que el autor propone para entender el territorio caldense. Y un tercer apartado del libro constituye el estudio que Emilio Robledo hizo sobre la flora y la fauna del departamento. En la fauna del departamento, pues hace una clasificación pues, de las especies de mamíferos, de aves, reptiles, insectos, y se enfoca sobre todo en los insectos, en los gusanos, que son unos de los agentes que más van a afectar de manera negativa la salud del pueblo caldense. Y en el estudio de la flora del departamento va a hacer especial énfasis en las posibilidades que puede tener la utilización de estas plantas y de este material vegetal para la salud humana. Entonces va a ser un estudio como de botánica médica, si se puede decir así, va a ser unas recomendaciones. De hecho, los estudios de Emilio Robledo se enmarcan en un contexto en el que la medicina atraviesa por una transición de la medicina clásica ya como a la medicina tropical, con mucha influencia francesa. La medicina francesa va a empezar a proponer experimentaciones de laboratorio con estos elementos extraídos de la naturaleza, y Emilio Robledo va a ser uno de los personajes que más va a contribuir, por ejemplo, a la lucha contra la uncinariasis. Ya voy a hablar de eso, que fue una enfermedad que preocupó tanto al gremio médico como al Estado y a la sociedad de agricultores a principios del siglo XX, y que afectaba de manera muy negativa la economía cafetera y obviamente la salud del pueblo colombiano. Ay, me pasé.
bueno, ya dije en qué consistía la geografía médica, es el estudio del territorio en relación con la afectación que esas condiciones geográficas y climáticas tienen sobre la salud humana. Va a ser un enfoque que va a tener mucho auge desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. También va a estar ligado a la medicina tropical, que pues como que se desarrolla en el contexto de la expansión imperialista de Inglaterra en sus colonias en África y en el sudeste asiático. Y de hecho, si ahorita me queda un tiempito, quisiera mostrar un archivo pues que no puse en la presentación porque pues me parecía como que podría sobrar, pero si queda tiempo lo muestro porque me parece muy interesante, que en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que fue uno de los escenarios de formación de Emilio Robledo, con Emilio Robledo entraron un médico de la India, uno de Sri Lanka, perdón, no, de Sri Lanka no, de Singapur, y uno de una isla que en este momento no recuerdo el nombre, pero hace parte del sudeste asiático, como ese complejo de Indonesia y un poco más hacia el sur. Cosa que pues da para hablar de que era pues como un enfoque científico que tenía mucha relación pues como con esos procesos de expansión del capitalismo. Y acá en la región, en Latinoamérica, como vamos a ver en una diapositiva próxima, se van a publicar varias obras con este enfoque de geografía médica, geografía patológica, climatérica, bueno, como usted quisiera llamar. Unas de las enfermedades que Emilio Robledo caracteriza en su libro, que son como las que más se presentan en el territorio, en 1916, eran la bronquitis, bronconeumonía, neumonía, gastroenteritis, helmintiasis, disenteria, paludismo, tuberculosis, uncinariasis, que también es llamada en un primer momento por Manuel Uribe Ángel como tuntún, porque era una, bueno, ahorita explico eso, tuntún o anemia tropical, fiebre espiroquetal, karate, lepra, enfermedades venéreas y pian o frambuesa tropical. Bueno, ¿en qué consistía el tuntún o la uncinariasis o la anemia tropical? Resulta que en el suelo había un parásito que Emilio Robledo pues como que identificó que no era el que se tenía por el parásito que contagiaba la uncinariasis, que era la uncinaria, sino el Necator americano, que invadía por los pies a la persona, no se transmitía entre una persona a otra, pues no se transmitía como por contagio humano, sino desde el suelo. Entraba por la planta de los pies, llegaba al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo pasaba como a los pulmones, lo enfermaba y ya luego como que pasaba a la tráquea y era deglutido o tragado por la persona y pues ya permanecía en los intestinos y ponía ahí sus huevos de Necator americano. Eso lo que hacía era pues afectarle negativamente como la producción de glóbulos rojos, entonces la persona estaba muy débil y pues no era una cosa como de que se muriera instantáneamente, sino que pues era una anemia tropical, ¿sí? Anemia tropical porque además pues como que era una enfermedad endémica del territorio y pues como gran parte de los trabajadores del campo en esa época estaban descalzos, entonces era un problema de salud pública, ¿cierto? Solo hasta 1920 ya va a existir una campaña nacional contra la uncinariasis que fue emprendida pues, por el gobierno nacional en apoyo de la Fundación Rockefeller, que fue creada como en la primera década del siglo XX, pero que entonces empieza a hacer presencia en la elaboración de políticas públicas de salud en Colombia a partir de 1920, porque solo hasta esa época como que va a darse la transición en la medicina de la influencia francesa a la influencia americana. Entonces ahí es cuando la Fundación Rockefeller entra a intervenir de manera más directa con este tipo de campañas y como de intervenciones y de injerencias en las políticas de gobierno. Y bueno, Emilio Robledo caracteriza al departamento en 3 regiones climatéricas que atienden a los pisos térmicos o como a las elevaciones del suelo. Entonces dice que de 0 a 600 metros solo se pueden ubicar las poblaciones aledañas al río Magdalena, que en ese caso era Victoria y el entonces corregimiento de La Dorada, que era un puerto fluvial, bueno,
no un puerto fluvial, sino que estaba en proceso de construcción como puerto fluvial, que ya luego, como por unas recomendaciones incluso del gobierno nacional, no solo de Emilio Robledo, va a tener pues como unos proyectos de saneamiento, en ese contexto de saneamiento de los puertos, que era muy importante para favorecer la exportación de café y pues la exportación de materia prima hacia el exterior, y se va a constituir como municipio, pero ya es luego de que se constituye como puerto. La segunda región, que es de 600 a 2300 metros sobre el nivel del mar, que yo la resalto con rojo porque es la que tiene mayor densidad poblacional en el departamento, que es ya la región que va a ser favorable al café, al plátano, a la caña, como a esos productos agrícolas que se pueden exportar, y es sobre la que se tiene que prestar más atención porque al concentrar la mayor cantidad de población era también la que concentraba mayor cantidad de enfermedades, y pues era como la zona tropical del departamento, ¿cierto? Como la zona intertropical, que era donde se presentaban esas enfermedades tan características. Y pues ya de 2300 metros sobre el nivel del mar hasta las nieves perpetuas de lo que hoy es el Parque Nacional Natural Los Nevados, pues también se presentaban algunas enfermedades, pero ya era como un territorio un poco más salubre para el ser humano, incluso por ejemplo para los leprosos, recomendaban como que estuvieran en otro tipo de ambiente, ¿cierto? Entonces, además tenían aguas termales, que también eran como un elemento que estaba como captando el interés de los médicos en todo el país. De hecho, Emilio Robledo en uno de los congresos médicos nacionales presentó pues como su trabajo sobre las aguas termales de Santa Rosa de Cabal. Y bueno, sigo un poco para hablar de cómo se concibe o se describe a la población caldense. Emilio Robledo va a decir que predomina la raza blanca, con algunos miles de indios civilizados y otros en estado semisalvaje. Eso es algo muy curioso y que de hecho hace parte como de ese discurso higienista de comienzos del siglo XX, donde se toma a la población indígena como una población que no está civilizada, que no tiene pues como conductas morales aptas para la convivencia, y bueno, y un poco de cosas. Y los negros que van a estar como asentados en zonas mineras, entonces en Supía, en Marmato, en Río Sucio, como en las regiones aledañas al río Cauca, que era donde se practicaba la extracción de minerales. Antonio García nos va a coincidir un poco con esto, pero luego ahorita cuando entremos a Antonio García nos vamos a ver por qué se distancia tanto de este tipo de descripción de la población caldense. Además de decir que predomina la raza blanca, con unos cuantos miles de indios en la provincia de Río Sucio y toda la cosa, va a hacer énfasis, o como que va a estructurar su relato sobre la población en algo que Luis Javier Ortiz, Lina Marcela González y Oscar Almario van a decir como el imaginario de la colonización antioqueña, ¿sí? Como que va a instaurar ese discurso en torno a esas costumbres y a esa figura del ideal antioqueño, que es una población de buenas costumbres, generalmente sobria. Recordemos que a inicios del siglo XX se emprendió una campaña de deslegitimación y de ataque contra la chicha, que era como una bebida nacional, que fue también cuando llegaron las industrias cerveceras al país. Entonces eso va a dar pie como a que se generen ciertos debates sobre si realmente pues como que se puede hablar en esos términos de la población que tenía pureza en las costumbres y que tenía pues como una naturaleza de trabajo arduo, de ahorro, de afición al lucro y como como tenaz en su trabajo, tenaz en sus empresas. Y esto me parece muy curioso, que dice: dotada de inteligencia difundida entre las diversas clases y comparable a una selva extensa de vigorosos árboles, aunque en ella no suelan ofrecerse palmeras reales ni árboles gigantes. Entonces vemos cómo enaltece la figura del pueblo caldense, la figura del hombre caldense,
y eso va a ser algo muy particular en este tipo de estudios, de los que se va a desligar Antonio García Noza. Ya vamos a mirar por qué. Entonces, ya para entrar en el contexto de la geografía médica, habiendo hablado un poco de su contenido, vemos que la Junta Central de Higiene, que fue un organismo creado a finales del siglo XIX, en 1886, concretamente como Academia de Medicina y Ciencias Naturales en Bogotá, que ya luego a inicios del siglo XX se conforma como Junta Central de Higiene, con unas dependencias departamentales que son las Juntas Departamentales de Higiene, va a encomendar a unos directores de higiene en cada departamento la elaboración de geografías médicas o de informes sobre el estado de la patología en cada departamento para construir un informe a nivel nacional. Eso es el proyecto de medicina de Estado del que quería hablar, ¿sí? Va a ser una constante entre el gremio médico y el Estado, pues como que van a compartir ese interés, incluso con la Sociedad de Agricultores, por lo que les comentaba de la uncinariasis, que es estudiar la geografía patológica o estudiar la patología o la distribución espacial de las enfermedades para elaborar como unos planes de acción para mejorar las condiciones de saneamiento del territorio, lo cual directamente, aunque no era el propósito de las geografías médicas, incidiría en un aumento de la productividad de la clase trabajadora, pues a menor población enferma, pues va a aumentar el trabajo, ¿sí? Va a aumentar la productividad de la gente que trabaja el campo, y eso también le va a favorecer al país, en la medida en que también se van a sanear los puertos y las vías de comunicación, los ferrocarriles que desde finales del siglo XIX se venían construyendo a lo largo y ancho del país, y pues todo eso va a repercutir idealmente en un mejoramiento de la productividad económica. Entonces, este informe es un informe de la Junta Central de Higiene al Congreso Nacional en 1915, donde se dice, en primer lugar, que el gobierno encomendó al doctor Emilio Robledo la dirección de la higiene de este departamento. Recordemos que entre 1912 y 1914, Emilio Robledo fue gobernador del departamento de Caldas, entonces ya tenía un acercamiento a todo el territorio, ya tenía pues como unas comunicaciones con todos los alcaldes de todos los municipios, donde también les solicitaba pues como este tipo de informes. Acá se puede ver, se dirigió por medio de circulares a los alcaldes para encarecerles la necesidad de vigilar por la higiene pública y privada y de cumplir las disposiciones relativas a este importante ramo del servicio público. Ya la salud, como lo plantea el historiador de la medicina Emilio Quevedo, va a ser un tema pues como de interés público, no solo de los médicos. También se van a emprender campañas como de alfabetización hacia los trabajadores y pues como hacia la población de base, para que mejoren sus condiciones de habitabilidad en sus casas y las condiciones de higiene en las que viven. También ha solicitado de los alcaldes que le envíen mensualmente datos sobre movimiento de la población, enfermedades reinantes en cada municipio, causas de las defunciones, etcétera, a fin de poder formar una estadística demográfica. Y bueno, y este otro fragmento, que es donde el doctor Emilio Robledo informa que ya tiene listo el informe, informa que ya tiene listo el documento de la geografía médica del departamento con indicaciones acerca de la flora y fauna de las principales regiones de Caldas. La Junta felicita al doctor Robledo por este trabajo de indiscutible utilidad y quizá el primero en su clase que se publica en el país. No era el primero de geografía médica. En 1915, el médico santandereano, si no estoy mal, Luis Cuervo Márquez, había publicado la geografía médica y patología de Colombia, pero pues era a modo general de todo el país. Va a ser la primera en el enfoque de los estudios regionales, que era pues como uno de los principales intereses de la Junta Central de Higiene. Aquí vamos a ver una línea de tiempo que yo preparé también como para explicar un poco ese contexto de la geografía médica y la medicina tropical en el contexto latinoamericano. Emilio Robledo se gradúa de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia en 1900. Es una de las pocas escuelas pues, de universidades que no cierra por
pues como por orden del gobernador de Antioquia, en pleno contexto de la guerra de los 1000 días. Él se gradúa el 26 de agosto y se gradúa con una tesis sobre higiene de la infancia. O sea, desde ahí ya empieza a perfilar sus intereses científicos alrededor de la higiene. Luego, cuando se va en 1906 a estudiar a Europa, principalmente a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, es cuando va a perfilar pues más su trabajo hacia la geografía médica y la medicina tropical. La geografía fue publicada en 1916. Emilio Robledo fue uno de los fundadores de la Sociedad Médica de Manizales, una entidad gremial que existió entre 1907 y entre 1905 y 1909, que publicó 7 boletines de medicina entre 1907 y 1909, y que Orlando Mejía Rivera, que es otro historiador de la medicina, que de hecho tiene un libro sobre historia de la medicina en el Eje Cafetero, va a decir que ese boletín le permitió a los médicos pues como conocer qué era lo que estaban investigando todos, consolidar el gremio pues como con intereses profesionales, y también aportar a la difusión del conocimiento científico, que también era pues como uno de los principales intereses de la Junta de Higiene y bueno, y de todo lo que he venido hablando. Y estas lineecitas verdes, yo no sé si las lean muy bien, van a ser otros libros de geografía médica que se van a publicar en el continente latinoamericano. En 1889 tenemos el ensayo de geografía médica y climatología de la República Mexicana. También hay una geografía de climatología médica y climatología de Colombia de Luis Cuervo Márquez, la que les acabé de mencionar. Apuntes para la geografía médica del ferrocarril de Urabá de César Uribe Piedrahíta, geografía médica del Yuruari en la región amazónica del Perú, estudios sobre geografía médica y patología del Perú, y contribución al estudio de la climatología y patología de las regiones del Putumayo, Caquetá y Amazonas colombianos, de Juan Ruiz Mora, ya de 1935. Ese interés sobre la geografía médica y la medicina tropical va a estar muy marcado en las escuelas de medicina, tanto de la Universidad de Antioquia como de la Universidad Nacional en Bogotá, y pues va a marcar como, no sé, como algo muy recurrente, una presencia muy recurrente en los congresos de medicina, en los congresos nacionales de medicina. Y finalmente, si esta es la última de la geografía médica y nosológica, el doctor Gabriel Zamacá, que está haciendo su doctorado en México, me compartió este documento, pues son 5 folios, que es un informe que realizó el médico bogotano Pedro María Ibáñez sobre la geografía médica de Emilio Robledo. ¿Por qué? Porque Emilio Robledo presentó este libro para optar al nombramiento como miembro de la Academia Colombiana de Historia. Entonces, pues en el informe Pedro María Ibáñez lo que hace es como exaltar la rigurosidad del trabajo de Emilio Robledo, exaltar que hace parte pues como de los nacientes estudios regionales, que contribuye precisamente desde esa arista, que es una obra de carácter científico porque cita a profesores pues con los que vio sus seminarios en París y en Londres, entre ellos Patrick Manson, que va a ser como uno de los duros, por así decirlo, de la medicina tropical, y finaliza el informe diciendo pues que en atención a esas consideraciones que exponía, pues como enalteciendo el rigor científico de la obra, propone expedir el diploma de miembro correspondiente al doctor Emilio Robledo. Y así es como Emilio Robledo hace parte de la Academia Colombiana de Historia. Entonces vemos que es una obra que no se quedó solo en el contexto regional, sino que estuvo circulando en todo el territorio nacional, y pues como en el gremio de los historiadores, de los médicos que se venían interesando por estos temas. Ya entrando al segundo punto de la presentación, que es la geografía económica de Antonio García Noza. Ya dije que fue publicada en 1937 por la Contraloría General de la República. Fue un proyecto de geografías económicas a nivel de la Contraloría,
que pretendía elaborar la geografía económica de Colombia, y pues esto se enmarca en un interés que desde 1923, desde la creación del Centro de Estudios de la Contraloría General, que también Renan Silva plantea que es una de las instituciones más fuertes y más organizadas del Estado colombiano para esa época, para 1930. Entonces estamos hablando que en realidad era un interés científico de una entidad pública por conocer el territorio nacional, y pues obviamente, como su nombre lo indica, de geografía económica, por conocer esas potencialidades de intervención económica que podía ofrecer el territorio. También se inscribe en el contexto de esos procesos de modernización institucional, que ya se empezaba a pensar cómo mejorar la productividad, cómo favorecer esto que yo pongo acá en rojo, la industrialización del país, y pues como la tecnificación del proceso del café, por ejemplo, y que según Julián Sabogal Tamayo, que hace una especie de biografía o de semblanza de Antonio García Noza, lo va a situar como entre los científicos sociales de talla internacional más importantes de la época. Pues nosotros ya sabemos que Antonio García Noza efectivamente fue uno de los mayores exponentes o personas que aportó al desarrollo de la economía como disciplina en el país, y pues al desarrollo de las corrientes del indigenismo y de todos estos estudios sobre los movimientos y las comunidades indígenas. Y el libro se va a componer de 11 capítulos, va a tener una introducción, como un balance de la conquista, la época de la colonia, el siglo XIX en el territorio caldense, un apartado donde va a describir la geografía física, otro la geología del departamento, otro donde va a describir la población. Más adelante, como hice con Emilio Robledo, también les voy a mostrar cómo era que concebía a la población caldense Antonio García Noza. Va a tener estos otros capítulos que a mí me parecen muy importantes porque van a dar cuenta de esa visión racional o científica o modernizante que tenía Antonio García Noza sobre el estudio de la región, que va a estudiar el desarrollo fiscal, las vías y los medios de transporte. El ferrocarril ya va a estar construido en esta época, se construyó desde la segunda década del siglo XX. La industrialización, también ahí en la economía del café, que es el último capítulo, va a hablar de los procesos de tecnificación del café, de las trilladoras, de la huelga que protagonizaron las escogedoras de café en 1934, 35 y 36, y también va a hablar de la evolución bancaria, de la economía ganadera y la economía agrícola. Entonces es una concepción un poco distinta a la de Emilio Robledo, donde va a hacer énfasis en la forma en cómo los seres humanos y los habitantes del territorio caldense se han aprovechado de los recursos y pues como de todas estas condiciones geográficas del departamento para favorecer sus actividades económicas o para emprender como esas actividades económicas. ¿Eso sí es? Sí. Bueno, lo que acabé de decir no va a ser una descripción como muy literal del territorio o una descripción de las características físicas del territorio, sino que va a concebir que el medio geográfico también se transforma y también evoluciona de acuerdo a las actividades económicas de los seres humanos. Y va a proponer una clasificación o una división por regiones del departamento, atendiendo como a unas regiones o unos ejes económicos que tienen relación estrecha con la densidad poblacional en el departamento de Caldas. Entonces la principal va a ser la hoya del río Chinchiná, que es pues como toda esta región del nororiente caldense, donde va a concentrarse la mayor cantidad de población en el departamento, donde se va a favorecer más la economía. Tenemos una segunda región o un segundo eje económico que es la hoya de los ríos La Vieja y Otún, que es como el centro-occidente, no, tanto el occidente no, como el centro-sur del departamento, lo que actualmente sería como desde Santa Rosa de Cabal hacia abajo.
incluido el Quindío, y la hoya de río Risaralda, que ese sí va a ser el occidente caldense, que va a ser la que va a estar menos poblada, que ya es como la zona aledaña a la cordillera occidental. Y va a decir algo que va a ser muy importante como para este estudio, que dice que todo el juego de la economía de Caldas se desenvuelve sobre un eje interior, el río Cauca. Recordemos entonces que ese proyecto del ferrocarril pretendía unir a ese occidente del departamento de Caldas con la capital, con Manizales, precisamente para favorecer como el tránsito de las mercancías y pues como de esos productos de exportación hacia el puerto de Buenaventura. Todavía había transporte fluvial y pues como eso va a ser un interés muy recurrente, que incluso actualmente todavía se sigue hablando de eso, de construir la vía al Pacífico o como una salida al Pacífico desde el departamento de Caldas. Se venía hablando desde la creación del departamento, por eso es que luego se le anexa esos territorios de la Intendencia del Chocó, que ya pues como que están geográficamente más cercanos a la costa pacífica. Y en 1985 yo también, bueno, me encontré una nota en el periódico La Patria en 1985 donde se hablaba de una carretera, bueno, de un proyecto de construir una carretera hasta Nuquí. Entonces en esa nota, que también la tengo en el computador por si de pronto tenemos tiempo de verla, se habla como de que los habitantes de Nuquí ya se sienten caldenses. Entonces eso era como un interés de conectar al departamento con la costa pacífica para favorecer ese intercambio económico y el desarrollo económico del departamento. Y de lo que les hablaba ahorita, que va a hacer una clasificación de la población pues según las actividades económicas y como los sectores o las zonas geográficas en el departamento que ocupan las poblaciones, va a decir que solo hay dos grupos humanos o grupos étnicamente definidos, que son las comunidades indígenas, que están circunscritas a pues como las zonas de Río Sucio, Quinchía, Guática, Pueblo Rico y Mistrató. Son agricultores sedentarios en comunidades o agricultores inestables y cazadores nómadas. Y la población negra, que va a estar asentada, tal cual lo dice Emilio Robledo en la geografía médica, en su mayoría en las márgenes del Cauca y en la hoya del San Juan, y se dedican a la minería y pues también a trabajos como peones. Va a decir también algo que me parece importantísimo, que la adaptación al medio uniformizada por la actividad económica semejante y por la semejante organización agrícola de las regiones caldenses ha tenido por consecuencia la aparición de un tipo racial autóctono aún no completamente definido. Como el doctor Alexander Betancourt Mendieta en su libro Policromías de una región lo afirma, Antonio García Nosa se desliga como de ese patrón de estudios que privilegiaban el carácter antioqueño pues como de la población, como toda esa influencia antioqueña y de todos esos valores y costumbres de la antioqueñidad, si se puede decir así, para el departamento de Caldas. Y va a decir esto, que al hablar de raza no nos podemos apoyar en cuestiones antropológicas, y que se llama raza a un grupo semejante en sus maneras de pensar y de vivir, haciendo abstracción de las divisiones sociales, y que hablar de ese sentido racial en Caldas equivalía a distraer la cuestión social, donde las clases menos favorecidas, que son las capas pobres rurales, les impedían como desarrollarse políticamente y comprender sus intereses de grupo económico. Vamos a ver que esto es uno de los principales aportes de la geografía económica de Caldas, al concebir pues como que no hay una uniformidad en la configuración de la población caldense, que hay unas condiciones de raza y de clase que imposibilitan a ciertos sectores de la sociedad como progresar y asumirse como capas sociales, ¿cierto? Y pues eso va a ser una constante en los trabajos posteriores de Antonio García Nosa, la comprensión de la población en esos términos de clase y pues como de desligue o de separación de la cuestión racial, que era algo que estaba tan en boga a comienzos del siglo XX.
como lo vimos en la descripción que hacía Emilio Robledo. Ya adentrándonos en el contexto de la geografía económica, esto es un informe publicado en el boletín del Departamento de Contraloría en 1935, que es cuando se empieza a hablar de geografía económica de Colombia. Acá se dice que el centro de estudios, que fue creado en 1923 dentro de la estructura administrativa de la Contraloría, va a acometer la elaboración ordenada de la geografía económica del país, publicación cuya enorme trascendencia salta a la vista, de la cual insertamos en este número la introducción, continuando en el próximo número con el capítulo correspondiente al departamento de Antioquia. La sección de estadística de la Contraloría trabaja activamente en el acopio de los datos necesarios para hacer una obra digna de tenerse en cuenta por su seriedad y completísima información en todas las ramas que la forman. Ahí se ve muy explícitamente cuál era el interés de la Contraloría en este estudio, que era pues como recopilar datos o más bien interpretación de los datos estadísticos que ya tenía para acometer un proyecto de modernización institucional y económica del país. El contexto en el que se inscribe entonces la geografía económica de Caldas es el cuarto tomo de la geografía económica de Colombia. El primero le correspondió a Antioquia, el segundo Atlántico, el tercero a Boyacá, cuarto Caldas, quinto Bolívar. Se suponía que, como no sé si en esta lo dice, creo que no, que decía que se iban a publicar en orden alfabético. Pues eso vemos que acá no se cumplió, porque después de la de Caldas siguió la de Bolívar. Entonces Renan Silva, en un artículo que se llama Geografía, Estado y Sociedad, que fue publicado en el Anuario Colombiano de Historia de la Sociedad y de la Cultura, va a decir que este proyecto tuvo pues como una serie de percances. Va a finalizar en 1957 con la publicación de la Geografía Económica de Cundinamarca. No se van a publicar todas las geografías económicas de los departamentos. Y finalmente me encontré un informe en uno de los boletines de la Contraloría donde Antonio García Noza había postulado su geografía económica a los premios otorgados por la Sociedad Geográfica de Colombia. Entonces ellos van a decir esto: por último, el señor doctor Antonio García Noza ha remitido para el concurso la obra de Geografía Económica de Caldas. Indudablemente este trabajo es de gran valor e implica un estudio muy minucioso de la geografía, la economía y la estadística del floreciente departamento. La primera parte, bueno, dice eso, pero es necesario tener en cuenta que esta es una publicación absolutamente oficial, como lo reza el mismo libro, y los principales datos que en ella aparecen son suministrados por entidades oficiales a solicitud del Departamento de Contraloría, además de la colaboración de otros distinguidos miembros de la Comisión Técnica. Lo que se ve en este informe es que pues, se valora positivamente el trabajo de Antonio García Noza, pero se concibe que como los datos fueron recopilados por el Departamento de Estadística de la Contraloría General de la República, pues entonces como que se le resta valor y se le resta pues como importancia a la producción intelectual que Antonio García Noza realizó con esos datos, ¿sí? Eso ya nosotros lo conocemos, pues que la interpretación es una cosa, la obtención de los datos es otra, ¿cierto? Al valorar de esta manera la obra, que dicen en una parte del informe, que creo que es la que sigue más abajo, dice como que en caso tal de él merecer el premio no sabrían si otorgárselo a Antonio García Noza como el autor o a la Contraloría como el autor institucional. Entonces deciden no otorgarle el premio a él, sino concederle una mención, un voto de aplauso y felicitación al doctor Antonio García Noza por su importante intervención en la geografía económica de Caldas, y la mención también se le extiende a la Contraloría General de la República. También vemos, como en el caso de Emilio Robledo, que esas dos obras circularon a nivel nacional, pues como en los gremios que estaban dedicados y estaban interesados en la elaboración de este tipo de estudios, y en este caso fue la Sociedad Geográfica de Colombia la que lo leyó, emitió este concepto. Sin embargo, vemos que es un estudio de un innegable valor para comprender el territorio caldense.
Y bueno, ya me acerco al final. Y bueno, pues como que no se puede dejar pasar de lado eso, si bien fueron datos que fueron acopiados por el Departamento de Estadística, el que elaboró el informe con esos datos fue Antonio García Noza. Y en esa obra, que además se me había olvidado mencionarlo, fue el trabajo de pregrado con el que se graduó de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Cauca, pues le significó un reconocimiento muy importante al autor, tanto así que digamos que lo catapultó a la elaboración pues, de esas teorías económicas que ya conocemos. Finalmente, pues como a modo de cierre, de conclusión de esta ponencia, digamos que ambos autores son enfáticos en la necesidad de estudiar las particularidades regionales para entender la configuración de un proyecto nacional. Ambas geografías estuvieron enmarcadas en la elaboración o en la estructuración de un proyecto nacional, de un proyecto de geografía nacional que de una u otra manera le iba a favorecer a los intereses del Estado por intervenir en la economía, en el fortalecimiento de la economía. En un primer caso, pues mejorando las condiciones de salubridad del territorio para mejorar las condiciones de productividad de los trabajadores. Y en un segundo caso, mejorar pues como todo ese aparato de la economía y de la institución del Estado para incidir positivamente en la modernización de la economía. Vemos que la configuración de una idea de región o como de una descripción del territorio no se da en primer lugar atendiendo a la descripción de las características físicas del territorio, sino que ambos tienen un enfoque un poco más profundo, uno por el lado de la distribución espacial de las enfermedades, otro por el lado de entender el territorio como un agente que también participa en las actividades económicas de la población, y ambas van a proponer una idea de región que es distinta a la que podríamos dar por sentado, que es como la región caldense es el departamento de Caldas. No, pues como que esa idea o ese concepto de región no se ciñe estrictamente a la noción de entidad político-administrativa diferenciada, por ejemplo, del Valle del Cauca o del Tolima o de Antioquia. Entonces, en un primer caso va a haber una caracterización del departamento por regiones naturales o climatéricas, que fue lo que ya expliqué para el caso de Emilio Robledo, y por el otro lado, de Antonio García Noza, unas regiones económicas y productivas. Además, en esa frase que yo traje de la geografía económica, donde Antonio García Noza planteaba que el juego de la economía caldense estaba relacionado directamente con el río Cauca, él va a decir que las poblaciones aledañas del departamento del Valle del Cauca, como las poblaciones cercanas al departamento de Caldas, van a tener una economía caldense, porque los flujos económicos entre esas poblaciones van a estar principalmente influenciados desde el territorio caldense, lo que él decía de que el río Cauca era como ese eje central de la economía. Finalmente, también hay que entender las prácticas y discursos científicos, en este caso de la geografía, como prácticas políticas que movilizan unos intereses, que movilizan pues también como unos actores, que en este caso no solo era el médico y no solo era el economista, sino también las instituciones del Estado, y que también hablar de región o describir una región o caracterizar un territorio dentro de un concepto de región equivale a la pretensión de instaurar un dominio sobre esa región o un dominio sobre el territorio más bien. En este caso, pues el dominio era como entender esas características, esas condiciones sanitarias del territorio y esas condiciones económicas para sacarle provecho para el mejoramiento de la economía. Y finalmente, esto es algo que retomo de la historiadora de la ciencia, Diana Obregón Torres, quien dice que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, todavía la sociedad colombiana estaba lejos de la institucionalización de las ciencias sociales, pero unos ideólogos, ella caracteriza a otros que son los de las asociaciones científicas, la Academia Colombiana de Historia, la Academia de Medicina y Ciencias Naturales,
la Sociedad Geográfica de Colombia, al incursionar en tales campos, mostraban la necesidad de una ciencia de la sociedad. Entonces, lo que tanto Emilio Robledo como Antonio García Noza van a hacer para el caso del departamento de Caldas es instaurar las bases, o yo lo veo así, instaurar las bases para un pensamiento social sobre la región. Vemos que no solo es el interés de describir el territorio en sus características físicas, sino en su interacción con el ser humano. Y finalmente también como algunas ideas sueltas que se me salen del alcance de mi tesis, porque pues también hay que ponerle fin en algún momento, pero me parece que son importantes para comprender un poco más cómo es que se construye el conocimiento científico. Es, por un lado, el lugar de las imprentas en la difusión del conocimiento y en la movilización de discursos científicos con fines políticos y económicos. Esto es algo que yo pues como que empecé a intuir desde que vi que en 1918 la Asamblea Departamental de Caldas dotó a la imprenta departamental de la posibilidad de publicar obras de carácter científico, ¿sí? Entonces como que listo, se le da la potestad de que publique esto. El Centro de Estudios Históricos de Manizales saca el archivo historial, que ha sido una publicación muy importante para entender también cómo era que se construía ese relato histórico y geográfico sobre el departamento. Y también pues el caso de la imprenta nacional, de las imprentas públicas, en este caso de la Contraloría, que se interesaban por difundir el conocimiento. Es también como ese papel tan importante que jugaban las asociaciones científicas con sus órganos de difusión. Para el caso de la Sociedad Médica de Manizales, que fue fundada por Emilio Robledo, fue el Boletín de Medicina, que también movilizó los intereses del gremio médico regional en pro pues, de la consolidación de un conocimiento científico alrededor de la medicina y de la salud del pueblo caldense. Y por otro lado, se hace necesario también efectuar o elaborar una historia de la ciencia geográfica en Colombia, de sus desarrollos epistemológicos y prácticos y de sus fines o de sus intereses. Es poco lo que se conoce sobre historiografía de la geografía en Colombia, son artículos de 20, 40 páginas, pero en realidad no hay, pese a que hay estudios sobre geografía histórica, sobre historia de la geografía, pues como de este tipo de proyectos, de geografía económica, de geografía médica, no hay un estudio como de historia de la ciencia geográfica, que es algo con lo que todavía estaríamos en deuda. Y muchas gracias por su atención.